Hola, ¿quieres llevar tu conocimiento de Excel al próximo nivel? Aprende el concepto básico de homologación y cómo implementarlo en tus bases de datos. Vamos, te lo enseño en un ejemplo de la vida real. Hola mis datadictos, uno de ustedes me preguntó que en una base de datos donde tiene nombres de empresas, tiene nombres diferentes y cómo los podía solucionar. Entonces hoy vamos a ver cómo arreglar esto en dos TikToks diferentes. En el primer TikTok veremos cómo homologar los nombres y qué es homologar y para qué nos sirve. Y en el segundo TikTok nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a ocurrir en nuestras bases de datos. Perfecto, vamos a empezar. Acá tengo un ejemplo de la vida real de algo que me sucedió a mí para ejemplificar lo que esta persona nos estaba preguntando. Con algo similar que me ocurrió, estaba trabajando en una base de datos de bancos de Colombia, una cosa que tenía que sacar unos reportes financieros. Y resulta que en esas bases de datos los nombres de los diferentes bancos estaban escritos de manera diferente. ¿Y por qué esto es un problema? Se los voy a enseñar. Miren, acá tengo este banco que se llama Colombia, 3 registros y acá tengo 2 registros de la vivienda. Si yo quiero sumar, entonces voy a darle sumar sí. Los registros que dicen Bancolombia, entonces selecciono el rango es donde voy a buscar el criterio. Lo voy a fijar con F4, después selecciono el criterio, que es la celda que tengo al lado, y después voy a fijar el rango de la suma, que es donde tengo los valores, F4. Si no saben cómo manejar esta función me avisan, y los remito al TikTok que ya tengo sobre esto, de arrastro y vean. Acá en Colombia me sumó 100 y de vivienda me sumó 100, pero Bancolombia tiene 300 y de vivienda tiene 200. ¿Qué es lo que sucede? Para que Excel pueda hacer esta suma exitosamente, todos los nombres deben ser exactamente el mismo. Si yo tengo nombres diferentes, y eso es un problema en muchísimas bases de datos y muchísimos lugares que me he encontrado, revísenlo ustedes en su trabajo, les podría estar ocurriendo y no se podrían estar dando cuenta. Si no tengo los nombres exactos, no me van a dar nunca las cifras, porque Excel necesita que esté escrito exactamente del mismo modo. ¿Cómo se arregla este problema? Tenemos que hacer algo que se llama una base de datos de nombres homologados, o un listado de nombres homologados. ¿Qué es eso? Es decir, una base de datos donde tengo los nombres de los modos diferentes como están escritos en mi base de datos. Acá los tengo, como los pueden observar. Y a un lado, los nombres de cómo deberían estar escritos. Todos exactamente igual. Entonces vean, en Bancolombia va a poner estos 3 con el mismo, Bancolombia, y en Davivienda va a poner estos con el mismo. Ahora, esto es un ejemplo chiquito. Podría suceder que ustedes tengan una base de datos grandísima, entonces tengan que pensar un modo de automatizar esto o ir haciéndolo por batch. ¿Qué es por batch? Por partes. Y así se ponen un objetivo en un mes y dicen, bueno, un día vamos a homologar 20, otro día 20 y así sucesivamente, y en un mes vamos a tener X cantidad y en eso lo logramos. Yo ya he estado en procesos de esto y normalmente son medio dolorosos si son bases de datos muy antiguas o si llevan muchísimo tiempo cometiendo este error. El problema es que si no se corrige en algún punto, siempre van a seguir cargando esto y sus cifras no van a ser confiables. Si esto está ocurriendo en su trabajo, tienen que hacerlo sí o sí en algún punto y entre más pronto mejor. Ahora que ya hice el anuncio parroquial, continuemos. Entonces acá tenemos la base de datos de nombre homologado. ¿Y qué es lo que uno hace cuando ya tiene esa base de datos de nombres homologados? Normalmente uno la tiene en otra pestaña y la va actualizando con el tiempo, pero la idea es que después de que ustedes hagan esto una vez en su trabajo, esto no vuelva a ocurrir. En el segundo TikTok vamos a ver cómo asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Acá estamos arreglando ya el error, pero después toca cerrar la llave como se dice, o sea, toca ya eliminarlo de raíz. Entonces, vamos a darle buscar B. Y lo que esta base de datos homologada nos va a servir es para traernos los nombres que requerimos. Elegimos la matriz, la fijo con F4, indicador de columnas está en la segunda columna, falso. Si no saben utilizar buscar B de una me avisan, les hago un video sobre este tema. No lo he hecho todavía, no sé por qué, es importante que lo haga. Listo, ya tengo mi base de datos de nombres homologado. Entonces acá nombre, voy a poner acá en rojito, nombre malo, nombre homologado. Y ahora lo que voy a hacer con mi función de sumar sí es voy a cambiar el rango de búsqueda a mi base de datos de nombres homologados. Y ahí ya me debería dar el resultado que es. Perfecto, está funcionando espectacular. Acá ya tenemos el resultado que es. Ahora, ¿por qué quedamos con 2 columnas? Les voy a decir, lo ideal es que nunca alteremos el estado original de una base de datos. Entonces, esta columna es con la que viene mi base de datos original y esta es una columna que yo haría al final de la base de datos para no alterar la estructura original de la base de datos como la tenía. ¿Por qué? Porque esa base de datos puede ser que sea la fuente de algún reporte, de alguna herramienta o de alguna cosa que ya está hecha con esa estructura. Si de pronto dañamos esa estructura, puede que dañemos otras cosas de las que no tenemos ningún conocimiento. Lo ideal sería que en algún punto pasáramos esto, los nombres homologados, a nombres y elimináramos el error por completo de la base de datos. Pero previo a eso, pues primero tenemos que averiguar en nuestro sitio de trabajo, oficina o donde sea que lo que estemos haciendo, si lo podemos hacer así de una, o si de pronto hay que pedir permiso, o si de pronto estaba así por algún motivo, en fin. Ya acá todo nos salió perfecto, espero me acompañen en el siguiente TikTok, donde vamos a ver cómo vamos a arreglar este error de raíz. Acá lo único que hicimos fue corregir la base de datos que ya tenía este problema. No siendo más, este fue su servidor, yo el consultor, deseando que esto les haya sido de utilidad. Gracias por su atención.